El aire denso del ático, una mezcla de tierra, mojo y décadas de olvido, asfixiaba a Elara, quemándole los pulmones. Con cada raspado de la espátula, pedazos de argamasa se desprendían de la pared, revelando la piedra cruda de abajo, un trabajo ingrato, pero desesperadamente necesario para frenar la humedad. El silencio solo lo rompía el chirrido del metal y el jadeo de su propia respiración. Pero, de repente, sus dedos curtidos se deslizaron sobre una piedra irregular que, en lugar de estar fija, cedió ligeramente. Un movimiento de encaje sorprendente. No era el desprendimiento esperado de la argamasa, sino una señal de algo distinto. Una grieta oscura, casi imperceptible, apareció como un ojo entreabierto en la piedra. El pulso de Elara se aceleró al instante. Eso no era solo otra parte de la pared, era una invitación silenciosa a un secreto guardado, una ruptura en la monotonía de su ardua tarea. Con el corazón ya desbocado, Elara dudó un instante, su mente procesando la anomalía. El instinto, sin embargo, fue más fuerte que el miedo. Sin pensarlo mucho, metió la mano por la grieta, estirando los dedos en el vacío helado y húmedo. La oscuridad allí era densa, más profunda que la del propio ático, como si se tragara la luz. Sus dedos rozaron algo duro, metálico, envuelto en un paño viejo que desprendía un olor terroso y antiguo. Era pesado, macizo, y prometía más de lo que el toque inicial sugería. Con un esfuerzo considerable, Elara sacó el objeto, sintiendo el peso de la antigüedad en sus manos. Una caja de madera oscura y pesada, con un escudo corroído, vio la luz, un portal a un tiempo olvidado, emergiendo de las profundidades de la casa. El polvo del pasado se desprendía de ella, una cortina de misterio se alzaba. Esto no podía ser real. La caja reposaba, imponente, en las manos de Elara, desprendiendo un aire de solemnidad y secreto. Sus ojos recorrieron la superficie oscura, encontrando el escudo casi borrado por el tiempo, pero que aún lucía la imagen de un león rampante. Aquello no era un simple objeto de familia. El león evocaba una antigua autoridad, quizás militar, algo poderoso y olvidado. Los latidos del corazón de Elara resonaban en el silencio del ático, una mezcla de miedo y una excitación creciente que le helaba las venas. El peso de la caja, el grabado del escudo, todo indicaba una importancia que trascendía lo mundano. Respiró hondo, los pulmones llenos de polvo y la expectativa de lo desconocido. Ese momento, con el hallazgo misterioso en sus manos, era un punto de inflexión, una promesa velada de algo grandioso o terrible que estaba a punto de revelarse, cambiando su vida para siempre, para bien o para mal. Con dedos temblorosos, Elara forzó las bisagras de la caja, que chirriaron en un quejido ahogado, como si se resistieran a liberar sus secretos. El sonido resonó en el apretado espacio del ático, amplificando la tensión que sentía. La tapa se abrió, revelando no el brillo metálico que la imaginación popular asocia con tesoros, sino paquetes de papeles amarillentos por el tiempo y un diario de tapa de cuero gastada. El olor a papel antiguo, casi dulce y ligeramente a moho, llenó el aire, contando su propia historia. La decepción inicial de no encontrar oro pronto dio paso a una curiosidad más profunda. Aquellos objetos, aparentemente inofensivos, llevaban un aura de importancia aún mayor. Las pruebas que reescribirían una parte sombría de la historia estaban allí, silenciosas, esperando por décadas para ser descubiertas, para que sus voces fueran escuchadas, para cambiar el curso del presente. Elara sintió el peso del pasado en sus manos. El diario de tapa de cuero la llamó con una fuerza magnética, casi innegable. Su textura áspera, las marcas de años de uso y olvido, todo susurraba historias de tiempos pasados. Elara lo tomó. Las páginas finas y quebradizas parecían resistirse a ser pasadas Kinri, como si guardaran sus secretos con celo. Al abrirlo, la caligrafía elegante, pero ligeramente temblorosa, la transportó de inmediato a otro tiempo, a un mundo olvidado hace mucho. Sus ojos se fijaron en una fecha destacada, 1952. Aquello era mucho antes de su época, incluso antes de que sus padres nacieran. ¿Qué podría revelar un diario tan antiguo y bien guardado?
La magnitud de ese hallazgo empezó a calar en su mente. No era una joya, sino algo potencialmente más valioso. La verdad, una verdad que había sido enterrada, olvidada, pero que ahora, por sus manos, emergía para confrontar el presente. Dentro de la caja, los paquetes de papeles, sellados y timbrados, parecían gritar su importancia histórica y oficial. Mapas detallados, correspondencia oficial y libros de contabilidad antiguos, todos desprendían la formalidad de un pasado burocrático, pero con un trasfondo de secretos inconfesables. La densidad del aire del ático, antes solo sofocante, parecía ahora vibrar con la revelación, con el peso de la información allí contenida. El Ara comenzó a hojear los documentos, aún sin comprender totalmente el alcance de lo que tenía en sus manos, pero sintiendo la gravedad de cada palabra impresa o manuscrita. Poco a poco, las piezas de un rompecabezas complejo empezaban a tomar forma en su mente. Aquellas no eran solo viejos recuerdos, eran evidencias de algo grande, de algo que el escudo del león rampante y la fecha de 1952 ahora conectaban con un poder oculto, con una transgresión de décadas atrás. Su pulso se aceleraba con cada nueva hoja que pasaba. Poco a poco, la verdad, fría y chocante, empezó a desvelarse ante el Ara. Aquella caja no contenía un tesoro en monedas o joyas, como muchos esperarían, sino un tipo diferente de riqueza. Documentos que describían con detalles perturbadores cómo el coronel Vargas había desviado grandes cargamentos de oro del gobierno. Los nombres de los involucrados, los lugares de distribución secreta, todo estaba allí, meticulosamente registrado. La magnitud de la traición y el crimen era abrumadora, un eco sombrío de corrupción que atravesaba décadas, afectando el destino de muchos. El Ara sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había encontrado oro, sino las pruebas del fraude más grande que la comunidad había escondido. El valor de ese hallazgo trascendía cualquier cantidad material. Era la clave para la justicia, la revelación de un escándalo que por tanto tiempo había permanecido en las sombras, afectando generaciones de manera invisible, pero profunda. El aire pesado del ático, que antes parecía guardar solo moho y vejez, ahora respiraba el peso de una conspiración antigua, la sombra de un poder corrupto que aún podría tener ramificaciones peligrosas. El Ara sostenía en sus manos no solo un baúl con documentos, sino la esencia misma de un peligro olvidado, una verdad que, una vez revelada, podría desestabilizar el presente y sacudir estructuras. Las pruebas del robo del coronel Vargas estaban allí, esperándola. Pero, ¿cómo el Ara, una mujer común, en medio de su lucha diaria por la supervivencia y la salud de su hijo, llegó hasta este ático olvidado? ¿Qué giros del destino la llevaron a heredar la famosa Casa Maldita y, más importante aún, a desenterrar un secreto que muchos desearon mantener enterrado para siempre? La historia que seguía era de desesperación, urgencia y una valentía inesperada. Para entender la urgencia detrás del descubrimiento de el Ara, hay que retroceder unos años, hasta los días en que su vida era un ciclo agotador de trabajo y una esperanza tenue. En el pueblo tranquilo a la sombra de las montañas, el Ara personificaba la resiliencia de tantas mujeres. Se le veía todos los días lavando ropa para las pocas familias adineradas de la región, sus manos curtidas por la lejía y el jabón, pero jamás la sonrisa se borraba por completo de su rostro. El sol castigaba, el viento cortaba, pero ella seguía adelante, un ejemplo silencioso de dignidad en medio de la pobreza. El pueblo era pequeño, los lazos estrechos y la lucha por la supervivencia, una rutina compartida, donde la solidaridad era uno de los pocos lujos que podían permitirse, aunque la esperanza pareciera cada vez más lejana. El Ara era el pilar de su pequeña familia. Tras la pérdida prematura de su esposo, Pedro, víctima de una fiebre súbita, ella asumió la responsabilidad de criar a sus dos hijos, Sofía, la primogénita de 10 años, y Lucas, el menor, con solo 5. Él recordaba el brillo en los ojos de Pedro, un hombre bueno y trabajador, cuyas promesas de un futuro mejor fueron abruptamente interrumpidas. El dolor de la pérdida aún era una herida abierta en el corazón de el Ara.
una ausencia que resonaba en cada rincón de la casa sencilla. Ella se esforzaba para que los niños no sintieran tanto la ausencia de su padre, llenando sus días con historias y cariño, mientras que, en secreto, cada noche era un nuevo desafío para calmar su propia alma. El día de Elara empezaba antes del amanecer y terminaba mucho después del atardecer. Además de lavar ropa, aceptaba cualquier trabajo que pudiera encontrar: cosechar en las fincas vecinas, costuras de emergencia, limpieza. La casa, modesta y con el techo remendado, era el refugio donde intentaba construir un mundo de seguridad para Sofía y Lucas. La niña, precoz, ya ayudaba a su madre en las tareas, mientras que Lucas, con su inocencia, era una fuente constante de alegría y preocupación. La sonrisa de sus hijos era el combustible de Elara, la fuerza motriz que la impulsaba, incluso cuando el cansancio amenazaba con vencerla. Ella sabía que cada moneda ganada era un suspiro de alivio, cada comida, una pequeña victoria. La memoria de Pedro era una presencia constante en la casa, un recordatorio silencioso del amor que un día llenó aquellas habitaciones. Elara guardaba con cariño la vieja armónica que él solía tocar en las noches de luna, un objeto simple, pero cargado de sentimentalismo. Sofía, a menudo, encontraba a su madre mirando el horizonte con una mirada distante, los recuerdos del padre visiblemente marcados en su rostro. Elara, entonces, contaba historias sobre Pedro, sobre su sueño de tener un pedazo de tierra propio, sobre la fuerza que él poseía y que ahora ella sentía que él le había transmitido. Era una forma de mantener viva la llama, de honrar su legado y de enseñar a sus hijos sobre la importancia de la resiliencia. Sin embargo, la realidad era implacable. La pequeña cantidad que Pedro había dejado se esfumó rápidamente con los gastos del funeral y deudas antiguas. Ahora, Elara enfrentaba una batalla diaria contra la escasez. Los precios de los alimentos subían, la ropa de invierno de los niños necesitaba ser reemplazada, y los zapatos de Lucas estaban demasiado gastados para aguantar un mes más. La preocupación por el futuro se cernía como una nube sobre la casa. Una tos persistente que Lucas había desarrollado era un motivo más de aflicción, un recordatorio cruel de la fragilidad de la vida y de la dificultad de proveer los cuidados básicos sin dinero. Elara sentía que la presión aumentaba, el miedo de no poder proteger a sus hijos empezaba a corroer su fe. El pueblo, a pesar de su aparente tranquilidad, era un caldo de cultivo de tensiones sociales. Desde la época del coronel Vargas, una élite local mantenía a la población en un ciclo vicioso de deuda y dependencia. Grandes terratenientes y comerciantes ejercían un control opresor sobre lo poco que quedaba de esperanza. Los intereses extorsivos sobre préstamos, la explotación de mano de obra barata y la falta de oportunidades para los más pobres eran las herramientas de esa dominación silenciosa. Se veía el descontento crecer, un susurro de revuelta que nunca se concretaba, pues el miedo a la retaliación era más fuerte que la indignación. La sombra del poder permanecía, sofocando cualquier intento de ascenso. El principal verdugo de esta opresión era el alcalde Benicio, un hombre corpulento y de hablar suave, pero con ojos que no engañaban. Heredero de tierras y negocios que, se decía, tenían sus orígenes en las adquisiciones cuestionables del coronel Vargas, Benicio se presentaba como benefactor, pero operaba como un verdadero carnicero. Sus políticas siempre buscaban el beneficio de sus propios emprendimientos, mientras la infraestructura del pueblo se deterioraba. Los niños no tenían escuelas decentes, el puesto de salud era precario y las carreteras intransitables. Se sentía, como muchos, el peso de la corrupción institucionalizada, la certeza de que Benicio era solo la cara actual de un mal enraizado que perpetuaba la miseria. Un día, la crueldad del alcalde Benicio tocó la puerta de Elara de forma brutal. Doña Alcira, una vecina anciana y amiga de Elara, había sido desalojada de su pequeña casa por no poder pagar el alquiler, que Benicio había aumentado de repente. La escena de la anciana sentada en la acera, con sus pocas pertenencias esparcidas y los ojos llorosos, le partió el corazón a Elara. Era un recordatorio claro de que nadie estaba a salvo de la codicia de Benicio, de que la ley, en el pueblo,
se doblaba para servir a los intereses de los poderosos. La impotencia de la comunidad ante tal injusticia era palpable, y Elara sintió un escalofrío gélido recorrer su espalda, imaginando lo que haría si algo así les pasara a sus hijos. La situación se agravaba. Lucas, el hijo menor de Elara, fue diagnosticado con una enfermedad pulmonar rara que exigía medicamentos caros y un tratamiento que el pueblo no podía ofrecer. La fiebre alta y la respiración agitada del niño eran un tormento constante para Elara, que veía a su hijo languidecer cada día. Los pocos recursos que tenía se agotaron en consultas y remedios paliativos. El alcalde Benicio, a quien Elara imploró por ayuda, negó cualquier auxilio, usando como excusa la falta de fondos. La mirada fría de Benicio y la indiferencia de su séquito se clavaron en el alma de Elara, despertando en ella una furia silenciosa y la determinación desesperada de que haría cualquier cosa para salvar a Lucas, incluso si eso significaba desafiar al poder. Elara sintió que el suelo se abría bajo sus pies, el terror helado de la impotencia apretándole el pecho. Lucas, su hijo menor, ardía en fiebre, la tos convulsiva desgarrando sus pequeños pulmones, cada respiración una batalla audible. Los medicamentos paliativos, antes un hilo tenue de esperanza, ahora parecían meros placebos ante la ferocidad de la enfermedad. Sus ahorros, ganados con sudor y escasos, se evaporaron como rocío bajo el sol implacable, engullidos por consultas inútiles y promesas vacías de curación. La mirada afligida de su hija mayor, Sofía, la acompañaba en silencio, comprendiendo la gravedad de la situación con una madurez precoz que le partía aún más el corazón a Elara. La vida de Lucas pendía de un hilo, y con cada gemido del niño, un cuchillo afilado le perforaba el alma a la madre. El hospital más cercano, un espejismo lejano y caro en la capital, representaba la única oportunidad real, pero el camino hasta allí estaba empedrado de billetes que Elara simplemente no poseía. En su desesperada búsqueda de una salida, Elara peregrinó por el pueblo, tocando puertas de viejos conocidos y comerciantes, implorando ayuda. Las palabras le salían como astillas de la garganta, la humillación del pedido ardiendo en cada sílaba, pero las respuestas eran siempre las mismas, dichas con compasión pero firmes. No podemos, Elara. La crisis económica de la región, exacerbada por la gestión depredadora de Benicio, había secado todas las fuentes. Las sonrisas forzadas y las miradas de lástima eran un cruel recordatorio de su soledad en esa lucha. Ni siquiera los amigos más cercanos podían ofrecer más que un abrazo apretado y una oración. El peso del mundo parecía desplomarse sobre sus hombros. Con cada puerta cerrada, la esperanza disminuía, y el abismo de la desesperanza se hacía más profundo, amenazando con tragarla por completo. En un último acto de desesperación, Elara confrontó al alcalde Benicio nuevamente, esta vez en su ostentoso despacho, el olor a puro caro impregnando el aire. Le expuso la urgencia de Lucas, la fiebre, la tos, la inminencia de la pérdida, la voz embargada por la emoción. Benicio, sentado en su mesa de caoba pulida, escuchaba con un desdén educado, la punta de sus dedos tamborileando en la superficie lisa. Sus ojos vacíos, desprovistos de cualquier empatía, se encontraron con los de ella. «Señora, ya le dije, la alcaldía no tiene fondos para todos los problemas personales de los residentes. La ley es clara», respondió él, con una sonrisa cínica. Quizás su fe sea su mejor amiga ahora. La humillación la golpeó como un puñetazo, la certeza de su insignificancia ante el poder opresor. Ardiendo de rabia y vergüenza, Elara caminaba sin rumbo por las polvorientas calles del pueblo. El sol le caía a plomo, pero el frío de la decepción y la injusticia era aún más intenso en su pecho. Las palabras de Benicio resonaban en su mente, un eco cruel. Entonces, algo hizo clic, como un faro en medio de la oscuridad. Un viejo recuerdo, casi olvidado, empezó a brillar en su memoria. Murmullos, susurros de tiempos pasados que escuchaba de niña, sentada a los pies de su abuela, sobre tesoros escondidos y fortunas perdidas. Cuentos que ella, en su inocencia juvenil,
había descartado como meras leyendas folclóricas, ahora cobraban una importancia nueva y urgente. Ya no era solo una historia, era una posibilidad, un hilo invisible de esperanza. La leyenda, que siempre había rondado como una sombra misteriosa sobre el pueblo, comenzó a tomar forma nítida en la mente de Elara. Era la historia del coronel Aureliano, un hacendado cruel de la época colonial que, se decía, había acumulado una fortuna en oro y joyas con métodos brutales. Antes de su muerte repentina y violenta, supuestamente había enterrado su tesoro en algún lugar inaccesible, un sitio de mala fama que todos evitaban. La locura del coronel, así lo llamaban los viejos. Muchos habían intentado encontrarlo, pero nadie lo había logrado, y la mayoría regresó solo con historias de mala suerte y encuentros con los espíritus inquietos del pasado. Ahora, esta leyenda no era solo una curiosidad morbosa, era la única luz al final de un túnel cada vez más oscuro para Lucas. El miedo era un compañero constante, pero la imagen de Lucas consumiéndose en su cama era un miedo aún mayor. Elara sabía que la búsqueda de un tesoro legendario era una locura, una aventura peligrosa que pocos se atreverían a emprender. Las advertencias sobre los peligros del lugar, los espíritus, la naturaleza implacable de la tierra misma, rondaban sus pensamientos. Pero ¿qué más tenía que perder? Su dignidad ya había sido pisoteada, sus recursos agotados. La vida de su hijo dependía de ello. Con un nudo en la garganta y lágrimas tercas en los ojos, Elara tomó su decisión. La desesperanza que la paralizaba se transformó en una determinación férrea. Ya no sería una víctima, sería una cazadora. Por Lucas, enfrentaría cualquier fantasma, cualquier maldición, cualquier desafío. Los primeros pasos fueron cautelosos, casi furtivos. Elara no podía permitirse levantar sospechas, especialmente con los ojos y oídos del alcalde Benicio por todas partes. Empezó a hacer preguntas discretas, tejiendo conversaciones casuales con los viejos del pueblo, aquellos que guardaban las memorias y las leyendas más antiguas. Pequeños detalles, fragmentos de historias, trozos de canciones olvidadas sobre el coronel y su oro maldito comenzaron a emerger. Ella escuchaba con una intensidad febril, cada nueva información una pieza preciosa del rompecabezas. Visitó la pequeña biblioteca de la iglesia, buscando empolvados tomos de historia local, mapas antiguos y cualquier mención al nombre Aureliano. El sigilo era vital, la búsqueda era solitaria y peligrosa, pero la urgencia de Lucas alimentaba su coraje. Pronto Elara se dio cuenta de que necesitaba más que fragmentos de conversaciones y libros empolvados. Necesitaba a alguien que no solo conociera las leyendas, sino que viviera y respirara la historia de ese lugar. Alguien que quizás guardara secretos más profundos, transmitidos de generación en generación. La figura de doña Benedita surgió naturalmente en sus pensamientos. La anciana, con sus ojos sabios y su cuerpo encorvado por el tiempo, era la guardiana de las memorias del pueblo, un puente vivo hacia el pasado. Todos en la comunidad la respetaban, y muchos le tenían un poco de miedo, pues decían que Benedita poseía una intuición aguda y un conocimiento ancestral. Elara sabía que sería un paso audaz, pero era un paso necesario. Doña Benedita representaba la llave para desentrañar los misterios del coronel. La casa de doña Benedita quedaba aislada en las afueras del pueblo, una casita modesta de madera vieja, rodeada por un jardín exuberante donde hierbas medicinales y flores silvestres crecían a montones. El aire alrededor de la residencia se sentía más denso, impregnado con olor a tierra húmeda, incienso y las infinitas historias que allí habitaban. Al acercarse, Elara sintió una mezcla de aprehensión y reverencia. La madera crujía bajo sus pies, y el silencio era tan profundo que podía escuchar su propio corazón latiendo fuerte en el pecho. Una cortina de cuentas se balanceó suavemente con la brisa, revelando un interior en penumbra, repleto de artefactos olvidados, ollas de cerámica y un caldero en la estufa de leña que exhalaba un aroma misterioso. El tiempo parecía detenerse en aquel umbral. Elara golpeó la puerta de madera envejecida y esperó. Después de un momento que pareció una eternidad, doña Benedita apareció. Sus ojos profundos y penetrantes
recorriendo a Elara con una intensidad que parecía leer su alma. «Pasa, hija. Sabía que vendrías». La voz de la anciana era un susurro ronco, como hojas secas al viento. Elara sintió un escalofrío. Se sentó en la silla mecedora que Benedita le indicó, el nerviosismo palpable. «Doña Benedita», comenzó Elara, su voz casi inaudible. Yo necesito preguntar sobre algo que la mayoría de la gente prefiere olvidar. Sobre el coronel Aureliano y la leyenda de su oro. Y sobre la locura del coronel». Las palabras salieron apresuradas, una mezcla de esperanza y miedo. La anciana suspiró, un sonido pesado que parecía cargar el peso de los siglos. Sus ojos se fijaron en un punto distante, como si estuviera reviviendo cada detalle de la historia. «Nadie vive aquí, hija», comenzó Benedita, la voz un susurro. «El coronel mató a 2 hombres y enterró el oro con ellos, para que sus almas custodiaran el tesoro para siempre. Dicen que los espíritus aún vagan por allí, aprisionados a ese lugar por la codicia del coronel. Muchos tontos intentaron encontrar lo que escondió, pero ninguno tuvo suerte. Solo encontraron la desgracia o la muerte. Es un lugar maldito, Elara, y el oro manchado de sangre solo trae más sangre. Tu alma estará en peligro». La advertencia era sombría, pero la determinación de Elara no vaciló. La locura del coronel no era solo un lugar, sino un espectro que se cernía sobre el pueblo. Situada en las laderas de las montañas más empinadas y olvidadas, era un terreno árido y rocoso, salpicado de ruinas de una antigua hacienda y lo que quedaba de la casa grande del coronel. Pilares de piedra corroídos, un pozo seco y un aura de desolación. Los vientos aullaban entre las estructuras vacías, produciendo sonidos fantasmagóricos que hacían que los lugareños evitaran la zona, incluso durante el día. La vegetación era rastrera y espinosa, como si la tierra misma se negara a prosperar allí. El aire era pesado, con un olor a moho y estancamiento, y el silencio era interrumpido solo por el crujido inquietante de las hojas secas o por el graznido distante de un cuervo, como un presagio. A pesar de las palabras de doña Benedita, que resonaban con una verdad innegable, Elara sentía una extraña atracción por el lugar. No era una atracción por la codicia, sino por la promesa, la única que quedaba, de salvación para Lucas, como si el destino la estuviera llamando. En lugar de retroceder, la historia de la maldición solo solidificó su resolución. El pavor era un velo fino sobre su rostro, pero la necesidad era un motor inextinguible en su pecho. «Necesito ir, doña Benedita», dijo Elara, su voz firme, los ojos brillando con una nueva y peligrosa valentía. «No tengo otra opción. Lucas me necesita». La anciana la observó, la frente arrugada en una expresión compleja de preocupación y un extraño respeto, sabiendo que ninguna palabra la detendría. Al día siguiente, al amanecer, Elara partió hacia la locura del coronel, una mochila gastada a la espalda y el corazón latiendo descontrolado. La caminata fue larga y ardua, el sendero apenas trazado, la maleza cerrada intentando engullirla a cada paso. Al llegar al lugar, la visión confirmó las historias, un escenario de desolación, donde la naturaleza parecía haber perdido su vitalidad. Las ruinas de la casa grande emergían como esqueletos blancos y sombríos contra el cielo azul grisáceo. El silencio era opresor, quebrado solo por el viento que susurraba entre los escombros, como voces antiguas. Elara sintió un escalofrío en la espalda, un frío que no venía del clima, sino de la presencia invisible de un pasado sombrío. Cada sombra parecía albergar un secreto, cada piedra una historia no contada. Con los sentidos agudizados por la tensión y la urgencia, Elara comenzó a registrar las ruinas, sus ojos buscando cualquier señal, cualquier anomalía. Tocó las piedras frías, sintió el olor a polvo y decadencia. Las horas pasaron sin éxito. La frustración comenzaba a instalarse. Entonces, cerca de lo que un día fue la chimenea principal de la casa, parcialmente soterrada por escombros y enredaderas secas, Elara notó una irregularidad. No era una piedra suelta, sino una protuberancia inusual en el revestimiento de arcilla y piedra. Una intuición poderosa la impulsó. Con las manos desnudas, comenzó a excavar y raspar, la tierra seca y fría bajo sus uñas. El sonido que siguió
no fue de piedra contra piedra, sino de algo más hueco, más prometedor. Su corazón dio un salto. Estaba en el camino correcto. Después de unos minutos de esfuerzo agotador, la protuberancia cedió. Lo que se reveló no fue un cofre del tesoro, sino algo más sutil, envuelto en un paño de seda envejecido y sucio. El ara quitó el polvo con cuidado, revelando un objeto rectangular y compacto. Era un diario, de tapa de cuero descolorida, las páginas amarillentas por el tiempo, con un candado oxidado. A un lado, un trozo de pergamino, doblado y gastado, que contenía lo que parecía ser un mapa fragmentado, con anotaciones y símbolos ilegibles. No era el oro, pero era la llave. El corazón de Elara se disparó con una mezcla de triunfo y miedo. Las palabras de doña Benedita resonaron en su mente. Tenía la primera pista, el puente hacia el secreto del coronel. La verdadera jornada apenas comenzaba. ¿Y qué más descubriría? El peligro era real. Clara regresó a su humilde morada bajo el manto protector de la oscuridad. Con el diario y el mapa enrollado escondido bajo su blusa, el corazón martilleando contra las costillas. Los niños dormían profundamente en sus catres improvisados, ajenos al tesoro de secretos que su madre había encontrado. Con cuidado meticuloso, encendió una pequeña lámpara de queroseno, su luz temblorosa danzando sobre las paredes simples. Esparció los objetos sobre la mesa rústica, la textura del cuero envejecido y del pergamino frágil bajo sus dedos. Cada detalle de la tapa descolorida del diario y de los trazos casi borrados del mapa exigía una atención casi reverente, la promesa de una nueva vida pulsando en sus manos. El primer intento de abrir el diario fue en vano. El pequeño candado oxidado permaneció obstinadamente cerrado, desafiando sus esfuerzos. La frustración amenazaba con corroer su determinación, pero Elara no se dejó vencer. Se concentró entonces en el mapa. Las anotaciones, aunque ilegibles a primera vista, parecían garabatos apresurados, quizás un código personal, símbolos extraños, trazos que recordaban hitos naturales y coordenadas vagas. El papel, con su color amarillento y fragilidad, contaba una historia de tiempo y olvido. Ella pasó horas estudiando cada línea, cada mancha, buscando un patrón, una lógica oculta, sintiendo el peso de la historia en la punta de sus dedos callosos. Las palabras de doña Benedita resonaron en la mente de Elara, un eco sabio que la guiaba a través del laberinto de misterios. El coronel no confiaba en nadie, hija. Guardaba sus secretos con llaves que solo él entendía. La percepción la golpeó como un rayo. El mapa, por sí solo, no era suficiente. Era una pieza del rompecabezas y el diario, la otra mitad esencial. Había una conexión intrínseca, un vínculo entre los dos que necesitaba ser desvelado. Cada símbolo en el mapa, cada palabra en el diario, aguardaba su revelación. Elara comprendió que la llave para el tesoro no era física, sino intelectual, una decodificación paciente de una mente astuta y paranoica. Determinada, Elara buscó una llave escondida en la propia estructura del diario, con la esperanza de un compartimento secreto. Cuando eso falló, usó una pequeña navaja para forzar el candado oxidado, un sonido seco y metálico resonando en la quietud de la noche. Las páginas se abrieron, revelando una caligrafía elegante, aunque desvanecida. No eran descripciones de tesoros, sino anotaciones del día a día de la familia del coronel. Registros de cosechas, de fiestas, de pequeños dramas domésticos. Elara hojeó con cautela. La voz del pasado se desenrollaba silenciosamente ante ella, el olor a papel viejo y moho llenando el aire. Mientras leía las entradas, una en particular le llamó la atención, escrita en un lenguaje casi poético, disfrazada entre descripciones rutinarias. Mencionaba la sombra de la higuera, donde el tiempo duerme y el secreto reside, y 3 pasos más allá de la fuente que se secó. El mapa, ahora, parecía tener nuevos contornos. Las figuras abstractas comenzaron a tomar forma, conectándose a esos puntos. Era una charada, un código ingenioso que el coronel había dejado. Elara sintió un escalofrío. Aquel era el punto de inflexión, la línea que unía el pasado con su futuro. Trazó un plan, un camino claro, aunque peligroso, con el sol aún dormido en el horizonte.
El ara, provista de una pala y de la nueva interpretación, partió de nuevo. Esta vez, su destino era una parte más remota de las ruinas, un lugar donde una higuera centenaria extendía sus ramas retorcidas, proyectando una sombra densa sobre un área poco explorada. El aire de la mañana estaba fresco, pero la tensión en sus hombros era palpable. Cada paso era calculado, cada ruido del ambiente amplificado por la ansiedad. Ella visualizó el camino, las pistas del diario firmemente grabadas en su mente, transformando el paisaje familiar en un nuevo tablero de búsqueda del tesoro. La jornada hasta ese punto de la propiedad era ardua. La vegetación densa le arañaba las piernas, los espinos de arbustos resecos la atrapaban y el terreno irregular ponía a prueba su resistencia física. El silencio opresivo de la maleza era quebrado solo por el crujido de hojas secas bajo sus pies y por el canto distante de un pájaro madrugador. La atmósfera pesada de las ruinas del Coronel parecía abrazarla, un recordatorio constante de los eventos sombríos que allí habían ocurrido. El ara sentía el olor húmedo de la tierra, la brisa fría de la mañana contra su rostro sudado, pero su determinación era más fuerte que el cansancio. Cuando llegó al pie de la higuera, el ara empezó a cavar, siguiendo las indicaciones del diario. 3 pasos más allá de la fuente que se secó. El lugar estaba marcado por un montón de piedras, cubierto de musgo, que señalaba lo que alguna vez fue una fuente. La pala se hundió en la tierra, levantando nubes de polvo y piedritas. El sol empezó a asomarse, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, y el sudor le corría por la cara a el ara, mezclándose con la tierra. Sus músculos le ardían con cada movimiento, con cada porción de tierra removida. El sonido rítmico de la pala contra la tierra era lo único que importaba en ese instante. Pasaron horas de un esfuerzo agotador, transformando su energía inicial en puro agotamiento. El ara cavó profundamente, el hoyo creciendo, pero no había ni rastro de lo que buscaba. Solo tierra, raíces y rocas. La esperanza empezó a desvanecerse, reemplazada por una amarga sensación de frustración. El sol ya estaba alto, quemándole la piel y avivando su sed. Se detuvo, con las manos llenas de tierra y adoloridas, y el pecho agitado. La duda se coló en su mente. ¿Se habría equivocado otra vez? La claridad de la noche anterior ahora parecía un espejismo lejano, inalcanzable bajo la luz implacable del día. Con el corazón encogido, el ara repasó el mapa y el fragmento del diario, buscando algún error en su interpretación, un detalle minúsculo que quizás se le había escapado. Las palabras ahora la confundían, la lógica inicial desmoronándose bajo el peso de la búsqueda fallida. El sol le daba sin piedad en la nuca, y la cabeza le latía de agotamiento y desilusión. Cada línea, cada curva del mapa fue analizada de nuevo, pero la claridad de la noche anterior había desaparecido. El desaliento era una fuerza palpable, empujándola hacia abajo, amenazando con consumir toda su resiliencia. La realización de que su interpretación había sido demasiado literal o que no había captado un matiz crucial la golpeó fuerte. El coronel era más astuto de lo que ella se imaginaba. La frustración se transformó en una rabia silenciosa, no contra el coronel, sino contra su propia impaciencia. El esfuerzo físico había sido inmenso, el tiempo invertido, valioso. La búsqueda fallida le sirvió como un recordatorio brutal de la complejidad del desafío. Sintió el sabor amargo del polvo en la boca, el olor a tierra en la piel, la extenuación que pesaba sobre cada fibra de su cuerpo. Con un suspiro hondo, el ara recogió sus herramientas y cubrió el hoyo. No había nada allí, solo el recuerdo de un esfuerzo en vano. Se arrastró de vuelta a casa, derrotada pero no quebrada. El fracaso, paradójicamente, reavivó una llama de obstinación. Necesitaba reevaluar cada pista, cada palabra, con paciencia renovada y una perspectiva diferente. La búsqueda no había terminado. Solo la primera fase, la de la ingenuidad, había llegado a su fin. La amarga experiencia de ese día fortalecería su determinación, volviéndola más atenta, más perspicaz. La noche traería nuevas respuestas. De vuelta al refugio de su casa, el ara se sumergió de nuevo en el diario del coronel, pero esta vez
con la mente libre de expectativas y prejuicios, releía las páginas, buscando no solo pistas obvias, sino los susurros entre líneas, las dudas, las dobles interpretaciones. Fue entonces cuando una frase, hasta entonces insignificante, brilló con un nuevo significado, donde el agua se encuentra con la piedra y el fuego ya no arde. No se refería a la fuente seca, sino a un pequeño estanque artificial, ahora casi un pantano, ubicado detrás de la antigua casa del capataz, donde había una vieja forja. Ese fue el momento. Eureka. La pieza final que encajaba perfectamente en el rompecabezas. La verdadera ubicación no era un punto prominente, sino un lugar humilde, descuidado, dentro de la misma área de las ruinas, pero lejos de las miradas obvias. Era un lugar que el coronel habría considerado insignificante, y por eso, perfecto para esconder algo valioso. La forja, hacía mucho tiempo inactiva, era un símbolo del fuego que ya no ardía, y el estanque, el agua que se encontraba con la piedra. La ingeniosa lógica del coronel se reveló, y el Ara sintió una mezcla de alivio y adrenalina. La noche siguiente, bajo una luna creciente que apenas iluminaba el cielo, el Ara retornó a las ruinas, pero esta vez la sensación era diferente. Ya no sentía la extenuación del intento anterior, sino una determinación silenciosa, casi sagrada. El aire estaba frío, punzante, y el viento susurraba entre los árboles, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y hojas podridas. Cada ruido parecía amplificarse, y la oscuridad alrededor parecía tener ojos. El Ara caminaba con cautela, pero con una certeza interior que nunca antes había sentido, la pala firmemente sujeta en sus manos. Al llegar al lugar, la forja inactiva destacaba, sus piedras oscuras casi engullidas por la vegetación. Al lado, el pequeño estanque, ahora un charco turbio y lleno de juncos secos. El Ara sintió el fuerte olor a moho y estancamiento, y el crujido de los juncos sonaba como lamentos antiguos. Tocó las frías piedras de la forja, el tacto revelando la aspereza y la decadencia. Siguiendo las instrucciones del diario, buscó una marca específica, una muesca oculta. Sus ojos escudriñaban cada grieta, cada sombra, hasta que la encontró. Una pequeña cruz grabada en la base de la forja, casi imperceptible. Con la cruz como su guía, el Ara empezó a cavar en la tierra al lado de la forja. La tierra allí era más blanda, menos compactada, como si hubiera sido removida antes. La pala se hundió con más facilidad, y un sonido amortiguado, diferente al de piedra o tierra, resonó. Era un clunk hueco y profundo. El corazón de el Ara dio un vuelco. Aceleró el ritmo. El sudor le corría por la frente. Los músculos le ardían. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el olor metálico que empezaba a surgir. Con cada palada de tierra removida, la expectativa aumentaba, casi insoportable. De repente, la pala golpeó algo sólido y metálico. El sonido de un clang nítido e inconfundible. El Ara se quedó helada por un instante, con la respiración contenida en la garganta. Era real. El metal relució ligeramente bajo la escasa luz de la luna, un brillo tenue que anunciaba la magnitud del descubrimiento. Soltó la pala y empezó a quitar la tierra con las manos, sintiendo la textura fría y áspera del objeto. El olor a metal antiguo, oxidado por el tiempo, flotaba en el aire. Con cada puñado de tierra removido, la forma de un objeto robusto, pesado, empezaba a revelarse bajo sus dedos temblorosos. Poco a poco, la tierra cedió, revelando la silueta de un gran cofre de madera oscura, reforzado con tiras de hierro forjado y remaches pesados. Era un artefacto de otra época, pesado e imponente. El Ara tiró con todas sus fuerzas, sus músculos protestando, el sudor empapándola. El cofre estaba parcialmente adherido a la tierra húmeda, resistiéndose. Lo arrastró a la superficie, el sonido de la madera raspando contra la tierra, el olor a humedad y vejez. Era macizo, sus proporciones sugiriendo un contenido considerable. El peso del cofre era una prueba silenciosa de su tesoro. Finalmente, el cofre estaba libre, reposando sobre la tierra. Era una pieza impresionante, con la madera oscurecida por el tiempo, casi petrificada.
y los detalles de hierro oxidados, pero aún firmes. En el centro de la tapa, un medallón de bronce en relieve, representando un león, adornaba el intrincado cierre. No había candado. La cerradura era una pieza de ingeniería antigua, pero el ara descubrió que no estaba atascada. Con un clic suave y sorprendente, la tapa se abrió, revelando un interior oscuro y la promesa de un destino sellado por el tiempo. Lo que el ara encontró dentro del cofre superó todas sus expectativas. No era solo oro, era una fortuna en monedas de oro y plata, joyas en bruto que brillaban débilmente en la penumbra, pero también una colección de documentos antiguos, títulos de propiedad de tierras robadas, contratos de esclavitud, pagarés de deudas extorsionadas, cartas que detallaban extorsiones y asesinatos. Era la prueba irrefutable de los crímenes y la crueldad del coronel. La visión del oro era deslumbrante, el brillo de las gemas hipnotizante, pero el peso de los documentos era infinitamente mayor, representando la justicia que ella podría traer. La luz de la linterna reveló el brillo profundo de un tesoro acumulado por décadas de opresión. Barras de oro macizo reposaban junto a collares de esmeraldas y rubíes, cada pieza contando una historia de riqueza ilícita y sufrimiento. El ara sintió el peso del metal frío y pesado en sus manos, el tacto áspero de las gemas. El valor era inestimable, no solo en términos monetarios, sino por lo que representaba: la liberación de su gente, la oportunidad de reconstruir la comunidad de manera justa y digna. El olor a metal antiguo y moho emanaba del cofre, una fragancia de historia y esperanza. Las lágrimas le corrieron por el rostro sucio a el ara, mezclándose con el polvo y el sudor. Eran lágrimas de alivio, de triunfo, de un dolor antiguo que finalmente encontraba consuelo. Había encontrado el tesoro, y con él, la esperanza de un futuro digno para sus hijos y para la comunidad. La visión de la riqueza, la prueba tangible del poder del coronel, ahora estaba en sus manos. Una sensación de calor se extendió por su pecho, un calor que no venía del sol, sino de la promesa de justicia y redención que el contenido del cofre representaba. El pasado sombrío empezaba a dar paso a un futuro brillante. El ara estaba absorta, su mente dándole vueltas a las posibilidades, sus manos aún inmersas en el tesoro, cuando un sonido distante y perturbador rompió el silencio de la noche. Era el ruido inconfundible de un motor de vehículo acercándose, seguido por voces apagadas que parecían venir de la carretera principal que llevaba a las ruinas. El calor del descubrimiento dio paso a un frío repentino y paralizante. El peligro que doña Benedita había advertido se volvía real. La amenaza, que siempre había flotado como una sombra, ahora tenía nombre y olor a gasolina. Necesitaba actuar, y rápido, antes de que la oscuridad revelara más de lo que ella deseaba. El sonido de los vehículos y las voces se hizo más claro, sacando a el ara de su epifanía para la dura realidad del peligro inminente. Rápidamente, empujó el pesado cofre dentro del hoyo que había cavado, cubriéndolo con la lona y luego con tierra y hojas secas, en un intento desesperado por camuflar el lugar. El corazón le martillaba en el pecho como un tambor de guerra, mientras el sudor frío le corría por la frente. El olor a gasolina y a neumáticos quemados invadía sus fosas nasales, presagiando la llegada de los hombres del coronel Valerio. Apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de un arbusto denso cuando los faros rasgaron la oscuridad, iluminando el claro donde había estado. 3 hombres bajaron de una camioneta negra, sus siluetas imponentes contra la luz de los faros. Al frente, con su postura arrogante y una sonrisa desdeñosa, estaba el coronel Valerio. Sus ojos escudriñaban el terreno con una astucia inquietante, como un depredador cazando a su presa. El ara, mi querida, sabía que no resistirías la tentación. Ronroneó él, su voz grave resonando en la quietud de la noche. Siempre supe que la leyenda del tesoro te consumiría. ¿Dónde está lo que me pertenece? No tengo tiempo para jueguitos. El tono era calmado, pero cargado de una amenaza velada que le heló la espina dorsal a el ara. El ara, escondida, sentía el aire denso y pesado, pero el coraje que la había impulsado hasta allí no la iba a abandonar ahora. Respiró hondo, se levantó y salió de la oscuridad de los arbustos, mirando a Valerio con una firmeza que lo sorprendió.
Sus ojos brillaban con determinación, incluso bajo la tensión palpable. «Coronel, ¿qué te crees que es tuyo? Aquí nada te pertenece, ni esta tierra, ni su gente, y mucho menos este tesoro. Fue robado por generaciones y ahora está justo donde debe estar». La voz de Elara, aunque temblorosa, llevaba la fuerza de años de opresión y la promesa de una nueva era, un desafío frontal a la autoridad de ese hombre. La sonrisa de Valerio se desdibujó, mutando en una mueca furiosa. «Insolente, tú no sabes con quién te estás metiendo», hizo un gesto a sus hombres, quienes avanzaron, rodeando a Elara. El coronel se acercó, su sombra cubriendo la de ella, y un brillo de avaricia y peligro le bailaba en los ojos. «Dame lo que encontraste ahora mismo, o las consecuencias para ti y tus hijos serán, digamos, no muy agradables». La amenaza flotaba en el aire, fría y cortante. Él extendió la mano, esperando que ella retrocediera, que el miedo la venciera, pero Elara se mantuvo inmóvil, con la mirada fija y desafiante. La tensión era casi insoportable. Los hombres de Valerio se acercaban, cuando de repente el sonido de sirenas irrumpió en la noche, que venía de la carretera principal. Una patrulla y un vehículo civil se detuvieron justo detrás de la camioneta del coronel. Julio, el abogado, se bajó del carro con un portafolios en mano, seguido por dos policías. Su rostro lucía serio, pero un sutil alivio se notaba. «Coronel Valerio», anunció Julio con voz clara y autoritaria, «tenemos una orden judicial. La señora Elara está bajo protección legal y tenemos pruebas irrefutables de sus actividades ilícitas y de la propiedad original de esta tierra, así como de todo lo encontrado en ella». Los ojos de Valerio se abrieron de par en par, llenos de incredulidad y furia, su cara pálida bajo la luz de los faros. Él supo que sus jugadas se le habían acabado. Julio entregó los documentos a los policías, quienes de inmediato comenzaron a leer los términos de la orden judicial, detallando las acusaciones contra el coronel. La llegada del abogado con las autoridades fue una jugada maestra, precisamente en el momento de mayor vulnerabilidad de Elara y de mayor confianza para Valerio. La justicia, que por tanto tiempo había parecido un espejismo lejano, finalmente se materializaba en el claro oscuro, iluminada por los faros y por la verdad. Los policías, después de confirmar la autenticidad de los documentos, actuaron rápido. El coronel Valerio, que por años había actuado impunemente, fue esposado y llevado a la patrulla. Sus hombres, desorientados y sin su líder, no opusieron resistencia. La humillación era visible en su rostro, una mezcla de rabia y desesperación. El poder que ostentaba se desmoronó en cuestión de minutos, frente a los ojos de Elara, quien observaba, aún en shock, el giro de los acontecimientos. La sombra que por tanto tiempo había pesado sobre la comunidad finalmente se disipaba, llevada por la sirena de la patrulla que se alejaba. Con Valerio fuera del panorama, el baúl del tesoro fue desenterrado y su contenido catalogado por expertos. Julio se aseguró de que el tesoro fuera legalmente reconocido como propiedad de Elara, dado el contexto histórico de robo y la ausencia de herederos legítimos de Valerio. Las joyas, monedas y documentos antiguos fueron autenticados, confirmando no solo su valor inestimable, sino también la verdad sobre la historia oculta de esas tierras. Elara no solo recuperó un tesoro, sino también la dignidad y la verdad de una historia silenciada por décadas de tiranía y explotación por parte del coronel. La noticia de la caída del coronel y del descubrimiento de Elara corrió como pólvora, llegando a todos los rincones de la comunidad. El júbilo fue inmenso. Con el apoyo de Julio, el proceso de restitución de las tierras ilegalmente apropiadas por Valerio se inició y concluyó con éxito. Los residentes, antes oprimidos y bajo amenaza de desalojo, pudieron finalmente retomar el control de sus vidas y sus propiedades. El alivio era palpable, un peso gigantesco quitado de los hombros de un pueblo que había soñado con este día por generaciones. La justicia había prevalecido y la comunidad estaba libre. Una celebración discreta, pero profundamente significativa, se apoderó de la comunidad. No hubo grandes fiestas, sino un sentimiento colectivo de alivio y gratitud. Las familias se reunían, compartiendo comida e historias,
sus rostros iluminados por un futuro que ahora lucía brillante. Elara, que antes era una figura silenciosa y trabajadora, ahora era vista como una heroína, un faro de esperanza. La sonrisa en sus labios, antes rara, era ahora un reflejo de la paz que finalmente había encontrado y de la inmensa responsabilidad que abrazaba con dignidad y altruismo. Fiel a su naturaleza y a la promesa que se hizo a sí misma, Elara no usó la riqueza para su beneficio personal ni para lujos innecesarios. En vez de eso, invirtió en la comunidad. Una parte considerable se destinó a la construcción de una nueva escuela, con maestros calificados y materiales didácticos modernos, asegurando un futuro mejor para los niños. Otra parte fue para modernizar el puesto de salud local, que comenzó a ofrecer atención médica y medicamentos esenciales, salvando vidas y promoviendo la calidad de vida de todos los residentes que sufrían la precariedad. Con una visión a largo plazo, Elara también lideró proyectos de infraestructura que transformaron la comunidad. Se instalaron sistemas de saneamiento básico, erradicando enfermedades y mejorando la higiene. La electricidad llegó a todas las casas, iluminando noches y permitiendo el acceso a la información. Se pavimentaron carreteras, facilitando el transporte de productos y el acceso a mercados, lo que antes era una lucha diaria. El paisaje cambió, no solo físicamente, sino también en el alma de la gente, que veía sus necesidades básicas finalmente satisfechas y sus vidas valoradas. Elara impulsó la creación de cooperativas agrícolas y de artesanía, ofreciendo capacitación y recursos para que los residentes pudieran desarrollar sus propias fuentes de ingresos. Las mujeres, antes marginadas, encontraron en el trabajo colectivo una nueva voz y propósito. Jóvenes, que antes tenían que dejar la comunidad en busca de oportunidades, ahora encontraban prosperidad en su propia tierra. La comunidad floreció, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia y autosostenibilidad, donde cada individuo tenía la oportunidad de prosperar y construir un futuro. La libertad, al final, era para todos. La historia de Elara y el tesoro del coronel Valerio se convirtió en una leyenda moderna, contada de generación en generación. Ella no buscó poder ni reconocimiento, pero su liderazgo silencioso y su compromiso con la justicia la transformaron en un símbolo. Los niños aprendían en escuelas que ella ayudó a construir. Las familias prosperaban en tierras que ella ayudó a recuperar. Elara era la prueba viviente de que el coraje de una sola persona puede desatar una revolución de esperanza, reescribiendo el destino de un pueblo e inspirando a todos a luchar por un mundo más justo. Así, la historia de Elara no fue solo sobre el descubrimiento de un tesoro material, sino sobre la revelación de un tesoro mucho más grande: la capacidad humana de superación, la fuerza inquebrantable de la esperanza y el poder transformador de la justicia cuando es guiada por el coraje. Ella demostró que, incluso entre las ruinas del pasado, se puede construir un futuro próspero. La herencia de Elara no fueron joyas u oro, sino un legado inmortal de dignidad y un mundo donde la luz de la equidad nunca más se apagaría. Su viaje fue un eco eterno de que la verdadera riqueza reside en la libertad y en el compartir.